Seguimos con más Alfil TV. Llegó el momento de hablar de economía. Invitamos para esta ocasión a Osvaldo Giordano, presidente del IERAL, el Instituto Económico de la Fundación Mediterránea de Córdoba. Bienvenido, Osvaldo. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Bueno, Osvaldo, decíamos al principio en la apertura que uno de los temas que más atención está generando es la plata de los jubilados. Las jubilaciones, ayer en el Congreso se aprobó la moratoria, un aumento, y Francos, el jefe de gabinete, dijo que la va a vetar porque no se ajusta a las previsiones macroeconómicas del presidente. El proyecto acompaña una forma de financiamiento. ¿Es viable o efectivamente tiene razón el gobierno de Milei? Sí, creo que es una jornada triste, ¿no? Porque nuevamente se demostró la incapacidad para abordar un problema extremadamente importante. Muy importante para los actuales jubilados, para los futuros jubilados y para la sociedad en general, porque el sistema previsional incide macroeconómicamente, en definitiva, en la calidad de vida de toda la gente. Y bueno, se insiste en fórmulas que ya demostraron que no funcionaron. Por ejemplo, las moratorias, un muy mal mecanismo, que ya lleva décadas en la Argentina, que originalmente se planteó como algo transitorio y que se ha ido renovando sucesivamente, como muchas veces pasa, ¿no? En Argentina, que se crea algo por una única vez y luego queda y se perpetúa. El provisorio para siempre. Para siempre, lamentablemente, y generando mucho daño. Y sí, bueno, y anoche nuevamente se perdió la oportunidad de buscar algo mejor. Con lo cual era previsible esta respuesta, un desgaste, más tiempo y los problemas de fondo que siguen sin solución. Porque en definitiva pareciera que lo que se está debatiendo es quién paga el costo político, ¿no? Con estas decisiones. ¿Hay alguna alternativa para aliviar a los jubilados? Que usted, que es un experto en materia previsional, ¿qué propondría? Efectivamente, mucho oportunismo, poca seriedad en los temas. Y esto no, esta mezquindad de decir, bueno, ¿quién asume los costos políticos? Hemos hecho cosas muy malas en la Argentina durante mucho tiempo, con lo cual sería ilusorio pensar que de un día para el otro podemos encontrar la fórmula mágica. Pero sí, como lo muestra la experiencia de otros países, se puede mejorar. Es decir, está muy mal organizado nuestro sistema y se podrían buscar mejores alternativas que no van a inmediatamente dar todas las respuestas a las expectativas de la gente, porque lamentablemente estamos pagando las consecuencias de malas decisiones pasadas, pero podríamos reencauzar el rumbo, ¿no? Empezar a tratar mejor a los jubilados, tanto los actuales como los futuros, ser un poco más previsor. Para eso habría que hacer lo que hacen los países más serios, es decir, no pretender en una noche sacar un proyecto de ley mágicamente. Había, no sé, más de 10 dictámenes, muy desordenado. Tenía que salir mal y salió mal y bueno, iba a terminar mal con un veto. El camino sería el inverso, es decir, discutir, aportar datos, calcular, evaluar, mirar experiencias de otros países y con un tiempo prudencial para tratarlo. Vimos hace poco la experiencia, por ejemplo, de Uruguay, ¿no? Donde estuvieron trabajando casi un año, ¿no? Una comisión de expertos y llevaron una propuesta que en definitiva se aprobó. Y algo parecido pasa en el resto del mundo. Mientras no hagamos ese camino, siempre vamos a tener esta frustración y esta experiencia dolorosa, porque sobre todo sin respuesta en definitiva para mucha gente que la está pasando mal, para mucha gente que la está pasando bien injustamente, ¿no? que está recibiendo más de lo que se merece, todos estos regímenes de privilegio que siguen todos intactos. Es decir, la verdad que una mala experiencia. Si hay que darle un tono optimista, bueno, pondría que hoy se constituyó el Consejo de la Acta de Mayo, digamos, el que se va a encargar del Acta de Mayo. Ahí hay el punto 9, es un ordenamiento del sistema previsional. Ojalá que ahí se inicie esto que deberíamos hacer hace tiempo, que es realmente hacer una reforma integral, un ordenamiento integral que miren más allá de las mezquindades y de los oportunismos. Osvaldo, ¿no era irrazonable pensar que el gobierno nacional iba a hacer una reforma previsional antes de las elecciones en las que espera consolidarse en las cámaras? Mira, yo lo escuché eso y es probable, pero insisto, estas reformas no se sacan de una semana para la otra. Y el Congreso me citaron a mí también a una reunión para discutirlo y uno se veía, en 2 semanas querían sacar una reforma. A lo sumo se podría haber hecho un parche
mejor que lo que se aprobó seguramente, pero no un ordenamiento integral. Un ordenamiento integral requiere partir de un cálculo, de una buena foto actual, de una proyección, con meterle variables demográficas, evaluar alternativas, porque hay muchas alternativas. ¿Y hay apertura del gobierno para hacer ese proceso? Hasta ahora, evidentemente, no. No ha habido ni del gobierno, ni de parte, por lo menos, de la oposición. Bueno, hay parte de la oposición que sí lo intentó, pero fracasó. Yo lo que noto, bueno, es ese apuro. Por eso digo, bueno, por ahí si se abre esta paraguas, ¿no?, del Acta de Mayo, donde, bueno, hay un comité responsable. Bueno, el punto 9 es el ordenamiento previsional, donde debería, ¿no?, meterse todo esto que digo, ¿no? Bueno, hacer un buen cálculo actuarial, una buena foto, alternativas, meter todos los problemas, porque no es solo la moratoria o el bono, digamos, sino están todos los regímenes especiales, bueno, los problemas de las provincias que hay que resolver, digamos, ahí también estamos con un parche donde, bueno, se sigue tirando para adelante. Mientras tanto, bueno, ustedes saben, ¿no?, se sigue llenando ANSES de juicios de gente que con toda la razón del mundo hace planteo y la justicia le dice que sí. Es decir, muy desordenado todo y muy decadente todo. Ojalá, digamos, que este sea el ámbito en donde cambiemos de rumbo. Donde se empiece a encauzar este pendiente. Y hablando de pendientes, los sectores productivos, otro tema que también viene guardando respuestas. Usted viene señalando ya que hay que tender a la industria, que banca en líneas generales la política de ordenamiento macroeconómica de Milei, pero que empieza a encender unas luces de alerta. ¿Qué proyecciones se pueden hacer para el sector partiendo después del año electoral, ¿no? Mira, vos resumiste muy bien lo que percibimos en el diálogo que tenemos muy frecuentemente con este muy heterogéneo y amplio espectro productivo en la Argentina, porque por ahí desde Buenos Aires pareciera que son, no sé, los proyectos del RIGI, ¿no?, grandes proyectos mineros o hidrocarburos y demás, y en realidad, bueno, la mayoría de los argentinos no viven de eso, viven en pequeñas empresas, medianas empresas, distribuidas a lo largo del mundo, de todo el territorio del país, y ahí efectivamente, en general hay uno percibe la esperanza, pero también la enorme preocupación de que los que exportan cada vez les hace más difícil exportar y muchos sienten que les cuesta competir con las importaciones. Y eso te lleva nuevamente, bueno, a una agenda de transformaciones que también está en el Acta de Mayo, la reforma tributaria, la reforma laboral, la coparticipación, la apertura al mundo, bueno, todos estos cambios que necesita la infraestructura, cambios que necesitamos para ser competitivos, para mejorar nuestra productividad. Y esta respuesta, digamos, decir, bueno, no, hasta octubre nada, a mí me parece riesgosa, primero porque los problemas están ya, y hay muchos que ya lo están sintiendo, y segundo que después de octubre tampoco va a cambiar tanto la realidad, va a cambiar obviamente en función de nuestro voto, pero no es que aun cuando el oficialismo tenga un triunfo contundente, vaya a pasar a tener mayoría absoluta en las dos cámaras y sacar las reformas. Porque de hecho los cálculos no dan para ese escenario. No dan para eso, va a necesitar acordar. Y lo más importante, que la mayoría de estas reformas requieren acuerdos con las provincias. Por ahí se olvida de que un país federal, y si quiero cambiar impuestos, quiero cambiar la coparticipación, o incluso el tema previsional, ¿no?, que hay problemas con las provincias, requiere acuerdo con los gobernadores, y hay solo 2 gobernadores que cambian ahora este año, el restante van a estar hasta que termine Milei como presidente los mismos gobernadores, y son los mismos actores con los cuales te tienen que sentar hoy, lo que te va a tener que sentar después de octubre, de manera que bajaría la expectativa, ¿no?, a los cambios de la elección. Hay una obsesión con el control de la inflación, que es cierto, va a ser la gran carta electoral de Milei, pero varios sectores ya están hablando de la caída del empleo para el año que viene, del cierre de pequeñas empresas. ¿Lo están viendo esto en el IERAL como una posibilidad? Sí, la actividad económica, seamos justos, se ha recuperado de la enorme caída, pero es solo recuperación, no es crecimiento. Entonces, después de caernos de un pozo, salimos del pozo, pero Argentina hace 15 años que está estancado, que no genera empleo y que la producción está estancada y que la productividad baja. Y está esa preocupación, ¿no?, del que dice, che, yo no puedo seguir exportando a pérdida. Pues está sonando mucho eso, en unos meses tengo que bajar. O dice, mirá, cierro y empiezo a importar y me quedo, digamos, con una estructura pequeña. De eso en la cabeza de muchos está pasando porque sienten esa presión y eso
la única solución es darle respuesta a los problemas. ¿Por qué somos tan poco productivos? Impuestos, legislación laboral, falta de infraestructura, falta de acuerdos comerciales. Es un combo muy grande. Osvaldo, usted fue 8 años ministro de Finanzas de Córdoba. ¿Cómo ve a Córdoba en ese concierto nacional y en qué medida cree que Yarlora y Acosta vienen replicando el modelo de gestión que tenía Schiaretti y usted como su ministro de Finanzas? Córdoba tiene desde hace mucho tiempo ciertos parámetros que lo diferencian del resto, además de las potencialidades y su entramado productivo, que es una gran ventaja. Bueno, el haber tiene un Estado más ordenado que otras jurisdicciones. Por ejemplo, es la jurisdicción que menos empleo por habitante tiene y eso pesa mucho porque en los estados provinciales el principal componente del gasto es salario o jubilaciones que son derivados de los salarios. Ahora, el escenario ha cambiado mucho. Yo lo que noto que le pasa a los gobiernos provinciales y municipales, que un poco lo que le pasa a las empresas, ¿no? Que cómo me adapto a este escenario nuevo, que es mucho más exigente. Es decir, a medida que baja la inflación y la macroeconomía va ordenando, es como una marea que baja y se empiezan a ver todos los problemas que antes con la inflación quedaban ocultos. Y creo que ahí no hay excepciones, ¿no? Todos tenemos un montón de tareas pendientes que lamentablemente en el caso del Estado no se pueden hacer solas. Si una provincia sola no puede eliminar ingresos brutos o un municipio, la tasa municipal. Requiere un enfoque más integral de una reforma tributaria donde esté involucrada la nación, las provincias y los municipios. Por ejemplo, el planteo que nosotros hacemos del super-IVA, es decir, bueno, en lugar de tener 3 impuestos, pongámonos de acuerdo los 3 niveles de gobierno y tengamos uno. Transformaciones de ese tipo son las que se necesitan. Los gobernadores están pidiendo precisamente discutir un nuevo pacto fiscal. ¿Están dadas las condiciones para eso? Para mí, la noticia más positiva esta semana, creo que la más negativa fue lo del Congreso, ¿no? Un nuevo fracaso en un tema tan importante. La más importante es, por un lado, los gobernadores que con mucha seriedad, diría con mucha precaución, con una actitud propositiva, dijeron queremos un pacto y queremos reflotar la agenda de mayo, que ya hace más de un año que se firmó. Y bueno, y luego el gobierno, que creo que en respuesta a eso dijo, bueno, constituyo el comité, el consejo que se va a encargar de esto. Creo que por ahí pasa la cosa. Me parece que si hay alguna razón de optimismo es de que una vez por todas Argentina se largue a hacer estas reformas que permitirán dar respuesta, bueno, estos problemas que hablamos antes, ¿no? Esta empresa que es eficiente, que puede ser eficiente, pero con este entorno no puede competir. Desde ayer, Osvaldo, ¿cómo calificarían la gestión económica de Milei en lo que va de su mandato? Difícil poner un solo número. Yo creo que ha habido avances muy significativos, por ejemplo, en lo fiscal, que era un tema que el Geral, de sus orígenes, el Geral tiene casi 50 años, plantea que la Argentina necesita una disciplina fiscal y en esto podemos discutir, y seguro que hay un montón de temas para discutir de los métodos, pero se ha logrado y es un cambio muy paradigmático. Pero, por otro lado, aparecen estos temas de reformas estructurales que el gobierno no las niega, porque de hecho el gobierno firmó también el Acta de Mayo y todos los días Sturzenegger saca un tuit con alguna reforma. El tema es la velocidad, ¿no? Por un lado, muy rápido, ¿no? El plan de estabilización, baja la inflación, bueno, buena noticia, se recuperan los ingresos y demás, pero por el otro, como les digo, bajó la marea muy rápido y explicita un montón de problemas que no los creó este gobierno, pero que... Pero en promedio, ¿se animaría a calificar a Caputo o no? Yo no, mira, me costaría ponderar todo esto, pero yo creo que es bueno, digamos, el resultado, en términos por lo menos que nos sacó de lo que estábamos en el 2023, ¿no? Al borde de la hiperinflación, sin ningún destino, un país aislado, y nadie nos respetaba. Bueno, hoy es un país que genera expectativas. Yo lo que percibo, digamos, más allá de la preocupación que, como bien ustedes señalaban, se escucha en todos los empresarios, hay una esperanza. ¿Por qué? Porque algunos de los problemas se han abordado, por ejemplo el fiscal, y otros están en agenda. No van a la velocidad o no se va a la velocidad necesaria, pero por lo menos están en agenda. Osvaldo, para cerrar esta entrevista vamos a hacerle la pregunta que le hacemos a todos los invitados que pasan por ese sillón y en un contexto electoral. Su nombre siempre suena como posible candidato a diputado. ¿Le interesa estar en la boleta?
Mira, después de verlo de anoche, no. No, quiere zafar de esa jaula. No me adaptaría, creo que me sentiría muy mal. No, mira, la verdad no, creo que me apasiona mucho, bueno, creo que lo demuestro, Sí, ¿no? sí. Las políticas públicas, y el IERAL me ha dado un vehículo para participar de esto desde otro lugar, y me siento cómodo y comprometido con eso, así que no veo ninguna necesidad, digamos, de esto. Tampoco voy a decir absolutamente que no, porque uno nunca sabe en la vida qué le puede pasar en las próximas horas, ¿no? Pero en principio estoy metido en esto y creo, digamos, que podemos hacer un aporte de donde estamos en pos, digamos, de mejorar las políticas públicas. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Muy Osvaldo amable. Giordano, por la conversación. Gracias a ustedes, un gusto. Lo despedimos al economista. Quédense ahí, que siguen más Al Fin TV.